La vida puede ser como una orquesta que tú diriges. Hipoteca flexible. El ritmo lo marcas tú. Laboral Kutxa. La vacuna de AstraZeneca queda en España paralizada. Sanidad suspende la administración de este compuesto de manera temporal por varios casos de trombosis en personas a las que se les había administrado. España se suma así a más de 11 países que ya habían tomado esta decisión. Desde Madrid llega también una de las noticias del día. Gabón, buenas noches. Yone Belarra Navarra podría ser la nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Es la apuesta de Pablo Iglesias, quien hoy ha anunciado que deja el gobierno para concurrir a las elecciones de Madrid. En Navarra no han tardado en llegar las reacciones. Haciendo las políticas que frenan las condiciones. Tenemos que dar un poco de espacio, un poco de respeto a lo institucional, porque lógicamente los nombramientos son potestad exclusiva del presidente del gobierno, en este caso, pero es una buena noticia. Todo ello mientras se cumple un año del inicio del confinamiento. El 15 de marzo del año pasado entrábamos en casa en principio para 2 semanas, que se alargaron más de 90 días. Un encierro que ha pasado factura psicológica. Sí, mucha pena, mucho miedo y mucha angustia. Fatal, fatal. Buah. Dar mentalmente, darle la vuelta a la tortilla. En el Parlamento de Navarra también día de balance. El PSN defiende su gestión, pero Navarra Suma pone el foco sobre la campaña de vacunación. Dice Javier Esparza que Navarra sale perjudicada en el reparto. Se nos estaba repartiendo el 1,6% de las vacunas y ahora estamos en el 1,4%. Y no sabemos por qué. Más de 88.000 vacunados llevamos ya. Sergio Herrera es baja para el trascendental partido en Huesca por un contacto directo con un positivo en coronavirus. El portero rojillo está confinado en su domicilio y no jugará el sábado. Es el 4º jugador de Osasuna en esta situación, después de que Oyer, Torres y Unai se perdieran el encuentro ante el Valladolid por este mismo motivo. Pablo Iglesias deja el gobierno. Se lo ha comunicado esta misma mañana el presidente Pedro Sánchez. El hasta ahora vicepresidente encabezará las listas de su partido a las elecciones autonómicas del 4 de mayo en Madrid. Hoy es imprescindible hacer frente a esa derecha criminal. En política hay que tener valentía. Valentía para dar las batallas que hay que dar y también para ser capaz de comprender cuándo llega el momento de dejar paso a nuevos liderazgos. Y hemos decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. Pero para ganar estas elecciones decisivas hay otro deber político y ético que nos impone la historia a todos los que somos madrileños y de izquierdas, y que estos días es un clamor en las conversaciones, en las redes, en los grupos de WhatsApp, la unidad de la izquierda transformadora. Las reacciones en Navarra no tardaban en llegar. El líder de la formación morada en la comunidad foral decía sorprenderle el anuncio de Pablo Iglesias sobre Yone Belarra. Dice que es una buena noticia, pero que aún está por consolidarse. No, la verdad es que no. Yo creo que nadie esperaba esto de esta mañana. Yo creo que nadie esperaba. Tenemos que dar un poco de espacio, un poco de respeto a lo institucional, porque lógicamente los nombramientos son potestad exclusiva del presidente del gobierno, en este caso, pero es una buena noticia, como lo es también. Sanidad suspende la administración de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus. Decisión que se adopta de manera temporal, 15 días, tras detectarse en otros países varios casos de trombosis en personas que habían recibido el compuesto. Así se ha comunicado en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocado de manera urgente, donde han asegurado que esperan al balance que haga la Agencia Europea del Medicamento. España se suma así a los 11 países que ya habían adoptado esta medida cautelar.
Saltaron alertas de unos casos de trombosis poco frecuentes, no conocidos hasta el viernes, cuando se emitió, como saben ustedes, el comunicado tanto de la EMA como la OMS. Es una trombosis muy específica, muy concreta, de senos cerebrales, casos que se salgan, por así decirlo, del patrón hasta ahora conocido. Hemos decidido la suspensión cautelar temporalmente, al menos en las 2 próximas semanas. Hoy, 15 de marzo, se cumple un año desde el inicio del confinamiento domiciliario. Muchos y muchas agradecían el poder disfrutar un día en casa sin ser conscientes de que el hogar iba a convertirse en nuestra vida y los balcones en el bien más preciado. El 14 de marzo nuestra vida cambió por completo. El Gobierno decretaba el estado de alarma y nos confinaban. Solo se podía salir de casa para hacer la compra, ir al médico o trabajar en el caso de las profesiones esenciales. La pregunta que se hicieron la mayoría de españoles el 14 de marzo fue ¿qué es el estado de alarma? Un instrumento legal prácticamente desconocido para la población. Antes de la pandemia solo se había aplicado una vez en la historia. Fue en 2010 durante la crisis de los controladores aéreos. El Ejecutivo cerró el espacio aéreo y decretó el estado de alarma para restablecer el derecho a la libre circulación. Era el único precedente hasta que llegó la pandemia. Una pandemia que lo fue prorrogando hasta el mes de mayo, mes en el que comenzó la desescalada. Y cuando parecía que ya era algo pasado, el Gobierno lo volvió a decretar el 9 de octubre en Madrid para tratar de frenar el aumento de contagios. Pocos días después se aplicó de nuevo en todo el territorio nacional con una duración de 6 meses, de forma que al menos estará vigente hasta el próximo 9 de mayo. Acaba de decretar el estado de alarma en todo el país. Algo que hace un año era prácticamente desconocido, se ha convertido ahora en un acompañante de nuestra vida. La crisis del coronavirus ha hecho que Pedro Sánchez haya decretado el estado de alarma, siendo la segunda vez en la historia que nos enfrentamos a una situación así. En este caso concreto, el Gobierno puede activarlo al enfrentarnos a una situación catalogada como crisis sanitaria, tal como epidemias y situaciones de contaminación graves. Otros escenarios en los que se puede decretar este estado son terremotos, inundaciones o accidentes de gran magnitud. Entre las prohibiciones que puede hacer efectivas el Gobierno está la de limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados. Además, puede intervenir en industrias o fábricas, pero en ningún caso en domicilios privados. Es decir, podría utilizar complejos sanitarios privados para dar cobertura a los afectados. Este estado de alarma puede durar un máximo de 15 días, aunque hay una vía para prorrogar su duración. Sería el Congreso de los Diputados el que autorizaría establecer un nuevo periodo de tiempo en base a la situación que se viva en ese momento. En caso de incumplir estas limitaciones, el infractor sí que podría ser sancionado. Por ejemplo, si se trata de un funcionario, podría ser suspendido de inmediato de sus cargos. Asimismo, el Ejecutivo Central podría tomar el control de la Policía Foral para hacer frente a esta situación. Por último, la ley también recoge que aquellos que sufran daños a su persona o bienes durante esta situación tienen derecho a ser indemnizados. Una pandemia que está causando estragos en la salud mental de la ciudadanía, dejando grandes secuelas que comienzan a aflorar también en los profesionales que están luchando contra esta pandemia. Estamos viendo, digamos, casos más leves, pero que dan mucho malestar, como cuadros de ansiedad, angustia, irritabilidad, problemas de insomnio en general, problemas alimentarios, y luego también empeoramiento de cuadros de trastornos mentales ya más severos. Es verdad que dentro de la profesión médica hay muchos especialistas, muchos médicos, muchos compañeros que están padeciendo ahora mismo ya pues, las consecuencias de toda esta lucha tan intensa que han tenido durante todo este año. Secuelas psicológicas y estado de ánimo que sin duda ha notado la ciudadanía, que dice haberse sentido más triste de lo habitual durante ese periodo de tiempo. El deseo que la normalidad vuelva cuanto antes. Durante el confinamiento, bueno, intentar mentalmente darle la vuelta a la tortilla. Fatal, fatal. Buah. No quiero que volvamos a entrar otra vez en el confinamiento porque es lo peor. Sí, mucha pena, mucho miedo y mucha angustia, y ahora pues con la esperanza de que esto termine pronto. En Navidades di positivo y entonces estuvimos solo mi familia y ahí sí que lo pasé peor.
Un año después no hemos logrado combatir la incidencia del virus, pero es mucho menor que en la primera ola de la pandemia. En las últimas horas se han detectado 40 casos de coronavirus. Es la cifra más baja desde el 17 de julio. Sin embargo, la tasa de positividad es superior a la del día anterior y supera el 4%. No se registra ningún fallecimiento y la unidad de cuidados intensivos continúa en 16 ingresos. El proceso de vacunación avanza y hoy han recibido sus primeros pinchazos los mayores de 80 años de Pamplona y su comarca. El espacio habilitado para ello ha sido el pabellón deportivo de la Universidad Pública de Navarra. El Polideportivo Frontón de la Universidad Pública de Navarra se suma a los puntos de vacunación de Pamplona y comarca que esta semana acogerán a los mayores de 80 años. 3.570 personas pasarán por aquí en los próximos 7 días en la búsqueda de inmunidad contra el virus. Cuando concluya, el antiguo Colegio Santa María la Real de los Maristas será otro espacio más para administrar las dosis. Estoy con ganas de ponerme la segunda. Oye, muy bien, ¿no? Ni me he enterado, ¿eh? No me enteré ni de pinchazo, ni de líquido, ni de nada. Oye, estupendamente. Si me quieren poner la otra ya en el otro lado. Todo en orden, todo bien. El balance general ha sido positivo, aunque la primera jornada también ha dejado espacio para críticas constructivas. Un poco fresco hacia aquí, un poco fresco. Para la gente mayor deberían tener esto un poquito más. Bueno, supongo que solucionarán porque el primer día, pues bueno, pero bien, sí, la verdad que está todo organizado bien. Con frío o sin él, el sacrificio merece la pena y los mayores lo tienen claro. Yo siempre me he vacunado y yo creo que hay que vacunarse más ahora, con lo que tenemos. Discursos de gran autoridad, la que les dota su edad, la voz de la experiencia que siempre hay que tener en cuenta. También sobre vacunación, hoy el alcalde Enrique Maya ha asegurado que las puertas del Ruedo no se abrirán para vacunar. En lo que hemos trabajado es en el Polideportivo de Azpilagaña y en ayudar a la gestión con maristas, y esas son las dos opciones que en este momento hay. El personal docente y asistencial de educación infantil y especial en Navarra, es decir, todo aquel que atiende alumnado sin mascarilla, deberá utilizar a partir de ahora mascarilla del tipo FFP2. El resto, eso sí, deberá seguir con las mascarillas quirúrgicas. Así ha sido acordado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Educación y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Y un año después, hoy el Parlamento también ha hecho balance. Y atención, porque Navarra Suma ha dicho hoy que el Ministerio de Sanidad ha reducido el suministro de vacunas que suministra a Navarra. Navarra Suma sigue denunciando un ritmo bajo de vacunación. Hoy Javier Esparza aseguraba que nuestra comunidad se ha visto perjudicada en el reparto nacional de dosis. Se nos estaba repartiendo el 1,6% de las vacunas y ahora estamos en el 1,4%. Y no sabemos por qué. No sabemos si porque Navarra es de las comunidades que menos vacunas de las que disponía ha puesto a los ciudadanos o son otro tipo de criterios, pero desde luego el dato está contrastado. Frente a esto, el portavoz socialista pone en valor la gestión del Gobierno foral. Más de 88.000 vacunados llevamos ya. Hemos invertido más de 225 millones de euros adicionales a los presupuestos para fortalecer los servicios públicos que han sostenido y nos han sostenido a todos. Gero Abay dice que toca centrarse en la vacunación, pero sin olvidarse de otros aspectos. Y por descontado también en tratar de recuperar la situación económica maltrecha, especialmente golpeada en tantos y tantos sectores por esta situación excepcional de la que se cumple hoy un año. Euskal Herria Bildu considera que se ha trabajado en la dirección correcta, pero nosotros creemos que el Parlamento ha tratado de estar a la altura de las necesidades de esa ciudadanía y de dar respuestas en muchas ocasiones que seguramente no serán satisfactorias al 100% en todos los sectores. Un año después, los grupos parlamentarios ponen en valor el papel que ha desempeñado el Legislativo foral para intentar frenar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia. Precisamente mañana la presidenta Chivite se reunirá con Navarra Suma y EH Bildu para abordar la participación de Navarra en los fondos europeos, y ambas formaciones le piden transparencia e información sobre los proyectos que presentará Navarra. Los fondos de la Unión Europea
no se pueden convertir en un chiringuito del Partido Socialista de Navarra, ni del PSOE a nivel nacional. Hasta ahora, como digo, la opacidad ha sido absoluta. Hemos visto mucha propaganda y cero información. Planteamos y aceptamos que puede haber flexibilidad a la hora de la gestión de estos fondos, pero que flexibilidad nunca puede suponer ausencia de controles. Y, desde luego, hacer lo que el Gobierno quiera o le venga en gana. Flexibilidad sí, como digo, pero ausencia de controles en absoluto. Todas las miradas siguen puestas en la ansiada llegada de los fondos europeos. Chivite asegura que el horizonte de Navarra es de esperanza y recuperación económica. Todo ello, dice, gracias a las ayudas que llegarán de la Unión Europea. La jefa del Ejecutivo foral insiste en que los proyectos presentados por Navarra cuentan con la iniciativa proactiva tanto de administraciones, empresas como emprendedores privados. Chivite resalta lo bien posicionada que está la comunidad foral para recibir esta inyección en la economía navarra. Reconoce que el proceso de vacunación avanza, aunque admite que todavía quedan meses complicados. Acuerdo entre la dirección y la mayoría de la representación sindical de M. Torres. Con este consenso se reduce a 112 el número de despidos del ERE frente a los 162 que se habían planteado en un inicio. De esas salidas, 64 se producirán en la planta de M. Torres de Lorz y el resto en la de Murcia. Está previsto que ese acuerdo, al que ha dado luz verde tanto Comisiones Obreras como CITE, no así ELA, se firme este mismo lunes tras su traslado a la plantilla. Incluye la posibilidad de optar a indemnización o prejubilización a personas de más de 59 años o incluso un programa de recolocación. Navarra y Aragón reafirman su compromiso para colaborar en la digitalización de la justicia, un pacto con el que dicen la eficiencia que permite es imprescindible para lograr un servicio público de calidad para la ciudadanía. Así, Navarra cederá, como viene haciendo desde 2017, esta herramienta informática. El consejero Eduardo Santos asegura que esta prórroga supone la demostración del valor que tiene el sistema de gestión procesal. Hablamos ahora de sostenibilidad urbana porque en Pamplona hoy se ha presentado el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas que se espera esté en funcionamiento el próximo otoño. Serán 400 bicicletas y disponibles las 24 horas con una red de aparcamiento distribuida por toda la capital. Este sistema pretende sustituir al que estuvo vigente entre 2007 y 2018, entonces de tracción mecánica. Esta vez serán en su totalidad bicicletas eléctricas y para ello se instalarán 42 puntos de recarga, tanto para abonados como para usuarios ocasionales. Subrayan que las personas de movilidad reducida encontrarán un gran apoyo en este recurso, un servicio en pro de la sostenibilidad que pretende colocar a Pamplona a la vanguardia en esta materia. Como saben, el transporte es responsable aproximadamente del 50%, un poquito más, de las emisiones de efecto invernadero que se producen en nuestra ciudad, en Pamplona, según los datos del diagnóstico energético presentado el año pasado. Por eso tenemos que actuar, pero siempre de forma moderada, de forma progresiva. Pues que se va a poder gestionar, bien sea en los propios kioscos en las bases, bien sea a través de la aplicación, en el teléfono móvil o a través de la página web. Con motivo del Día Internacional del Consumidor, la asociación Irache ha publicado un estudio con las principales preocupaciones de los ciudadanos navarros. Vean. ¿Y a ustedes cuáles son los gastos que más les preocupan? Los relacionados con el hogar y el acceso a la vivienda son los que más inquietan a la mayoría de los navarros. La hipoteca, los recibos del gas o la luz angustian mucho al 86% de los encuestados y el acceso a la vivienda al 83%. También en la lista están la conservación del medio ambiente o la calidad del sistema sanitario. En el 2020, marcado por la pandemia del coronavirus, los consumidores y consumidoras navarros interpusieron más de 182.000 reclamaciones. Y el sector más reclamado vuelve a ser, y además esta vez ampliamente, la telefonía e Internet. Estamos hablando de un 45% de los que reclamaron, es decir, 1 de cada 2 casi,
reclamaron sobre el tema de la telefonía. Lo que más demandan los consumidores a las empresas es que actúen con mayor calidad y transparencia. Además, los sectores que salen más reforzados son el comercio tradicional, las farmacias o la hostelería y restauración. La Guardia Civil libera en La Rioja a una mujer residente en Navarra retenida ilegalmente por su pareja sentimental. La actuación se produjo la madrugada del sábado tras una llamada telefónica. Se informaba de que una mujer estaba retenida en contra de su voluntad en el interior de una vivienda de Abelda de Iregua. El varón de 40 años y natural de Bilbao fue detenido y ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. Según los agentes de la Benemérita, el individuo se mostró en todo momento agresivo y desafiante. Incluso amenazó con asesinar a su rehén. Al presunto autor de los delitos se le acusa de detención ilegal, coacciones y amenazas contra su pareja sentimental. ¿Y si mi hijo, que no para nunca, causa un daño sin querer y nos ponen una reclamación? ¿Y si un día por lo que sea me quedo fuera de casa y luego ya no puedo entrar? Sí. Sí. También en Seguros somos la respuesta. Porque todo es más seguro si estás cerca. Caja Rural de Navarra. Sergio Herrera no podrá jugar ante el Huesca al encontrarse confinado en su domicilio tras un contacto directo con un positivo en su ámbito familiar. El jugador sigue el protocolo de salud pública, con lo que debería permanecer en su domicilio durante los próximos días, algo que recientemente le ha ocurrido a otros 3 jugadores como Oyer, Torres y Unai, motivo por el cual no jugaron frente al Valladolid. Todo pendiente para la última jornada de la primera fase en Segunda B. En la penúltima, derrotas de Osasuna, Promesas y Mutilvera, mientras que Izarra y Tudelano cosecharon varios triunfos. La visita del Tudelano al Mundial 82 se puso de cara para el minuto 7 con Ángel Sánchez abriendo el marcador al aprovechar un remate de Sarriegui al palo. Esta cesión de Caneda obligó a Gerolario a despejar con el puño impactando en Rodrigo. El colegiado no dudó en pitar penalti en el Ecuador de la primera parte. Diego Suárez acertó en la transformación, como también aprovechó este error en la salida del portero de la Sociedad Deportiva Logroñés. Los riberos pusieron el broche en el descuento con el 0-4 y siguen colíderes empatados con el Calahorra, al que reciben el próximo domingo con las cámaras de Navarra Televisión en directo. Hemos hecho una segunda vuelta prácticamente inmaculada. De 24 puntos tenemos 22. Precisamente el Calahorra goleó a Osasuna Promesas en un choque en el que se adelantó el filial rojillo con este tanto de Ibáñez en el 9 de partido. Los riojanos igualaron con este gran disparo 4 minutos después. El equipo de Castillejo tuvo esta opción para volver a comandar el marcador. Esta jugada marcó el devenir del choque, errando vio la roja directa por esta entrada. Las quejas al descanso al colegiado fueron en aumento tras esta acción en la segunda parte. Un penalti que el árbitro señaló fuera. Aquí sí que pitó pena máxima por mano, que propició el 2-1 en el 54. El Calahorra amplió su ventaja 4 minutos después y sentenció un cuarto de hora para el final. Aún pudo seguir goleando, pero el cancerbero de Osasuna, Iván Martínez, lo evitó. El Promesas mantiene la sexta plaza, última que permite evitar el descenso, pero empatado con el séptimo Tarazona, puesto al que espera no caer la Mutilvera, que no pudo aprovechar el pinchazo del Logroñés para alcanzar la tercera plaza por culpa de este gol en el descuento del Ebro, en un encuentro en el que Javi López pudo adelantar a los locales en la primera parte. Camisetas y pancarta de apoyo a Hinojosa tras su grave lesión. Así saltó el Izarra al trascendental partido frente al Aro Deportivo. Duelo entre los dos últimos clasificados con 3 puntos vitales en juego cara a la segunda fase. Los riojanos tuvieron la primera ocasión, que los navarros contrarrestaron, llegando a la portería rival en varias ocasiones durante la primera parte, hasta que llegó el gol después de esta buena acción individual de la Borda y finalización de Javi Gómez en el 25. El Aro Deportivo buscó la igualada tras la reanudación del choque en su segunda mitad. El Izarra no sentenció. Sergio Sánchez gozó de 2 buenas oportunidades. También la Borda. Partido se diese como se diese, los chicos sabían que hoy había que ganar. Hoy realmente era una final y así ha sido. El Izarra aguantó el resultado y con ello abandonó el último puesto del subgrupo.
Este martes se disputa una nueva jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Osasuna Magna recibe al penúltimo Antequera en Anaitasuna. El conjunto de Irurzun empató a 4 en la pista andaluza, desaprovechando hasta 3 goles a favor en 2 ocasiones durante el choque, con un 0-3 y un 1-4. Los navarros han ganado 3 de sus últimos 4 partidos que llevan sin perder. Sin embargo, empataron en su último duelo en Pamplona ante el Betis, equipo que marca el play-off y del que le separan 5 puntos. Este martes, el mejor fútbol sala se juega en Navarra Televisión. A partir de las 8:30 de la tarde, desde el Polideportivo Anaitasuna, Osasuna Magna Sota, Antequera. Navarra Televisión, la televisión de Navarra. Por su parte, Aspil Jumpers visita el Pozo Murcia. El año pasado, los riberos, que se adelantaron en el marcador, acabaron perdiendo por 2-1. Tras 3 triunfos, el conjunto de Pato está fuera del descenso con 4 puntos sobre Peñíscola, equipo que promocionaría, y 5 sobre Córdoba, primero de los 3 que descenderían automáticamente. ¿Y si mi hijo, que no para nunca, causa un daño sin querer y nos ponen una reclamación? ¿Y si un día por lo que sea me quedo fuera de casa y luego ya no puedo entrar? Sí. Sí. También en Seguros somos la respuesta. Porque todo es más seguro si estás cerca. Caja Rural de Navarra. Y a las 7 de esta tarde ya ha comenzado el programa Está pasando de esta casa. Nuevo compromiso con la actualidad de la parrilla de Navarra Televisión. El periodista Ricardo Beitia y todo su equipo se hacen con la información y el entretenimiento en directo para que ustedes desde su casa no se pierdan nada. Mañana una nueva cita a las 7 de la tarde. Nos despedimos con las imágenes que a día de hoy todavía siguen acelerando corazones. Volvemos mañana, pero ya saben, la actualidad continúa en navarratelevisión.es. Que tengan una feliz noche. Ondo izan. La vida puede ser como una orquesta que tú diriges. Hipoteca flexible. El ritmo lo marcas tú. Laboral Kutxa.